¿Qué tal, amigos? Ya tenemos aquí el Tour de Francia. Ya llegó la hora H del día D. Este sábado comienza en Florencia, lugar espectacular, ciertamente, ¿no? Primera vez, por cierto, que el Tour arranca en Italia. Es muy frecuente que la carrera arranque en territorio fuera de las fronteras francesas y de hecho habría que dar un rápido repaso desde el año 2009. Desde el año 2009, cuando ganó Contador, que salió de Mónaco la carrera, creo que han sido solo 4 las ocasiones en las que ha salido de territorio francés. El resto han sido siempre, y las 3 últimas ya van consecutivas, de territorio foráneo. Pero es la primera vez, y no deja de ser curioso, que sale la carrera de Italia, bueno, con toda la simbología que tiene, naturalmente que sí, con los homenajes que se van a rendir a los que fueron grandes y de los que luego hablaremos, y con un recorrido verdaderamente apasionante que incluye las 3 primeras etapas en territorio italiano y el resto en Francia, pero tocando, ¿no? Tocando Ciudad del Vaticano, tocando Mónaco y, en resumidas cuentas, alcanzando los Apeninos, los Alpes, el Macizo Central, los Pirineos, en un bucle que excluye, en este caso, toda la parte noroeste, como decíamos, de Francia, ¿no? La Bretaña, Normandía, etcétera. También por una razón particular, y es que de Florencia a Niza hay apenas 400 y pico kilómetros, 5 horas en coche aproximadamente, por un viaje turístico que yo recomendaría encarecidamente, solo por salir de la Toscana, atravesar toda la zona hasta Génova del Mar Liguria y bajar hacia la Costa Azul en Francia. En verdad serían unas hermosas vacaciones, pero no es eso lo que van a hacer los ciclistas, que va en orden a las manecillas del reloj. Van a meterse entre pecho y espalda 3.500 kilómetros y 21 etapas nada menos, que presentan un montón de atractivos. Me oiréis siempre decir aquello de que no es tanto el recorrido como la actitud de los corredores la que hace duras las carreras, y no me voy a pear de eso después de 50 años, ¿no? Pero es verdad que también el recorrido tiene su aquel, tiene su importancia, sobre todo a la hora de que los favoritos, los aspirantes, etcétera, planteen su estrategia para afrontar la carrera. Y está en la mente de todo el mundo que esta edición del Tour de Francia comienza con una exigencia notable y que la obligación a priori es de Tadej Pogačar, e incluso diría yo que de alguno más, a ver si se va a quedar todo el mundo pendiente de ver qué hace el gran Tadeo, intentar aprovechar la dureza o la trascendencia de las primeras etapas para abrir camino, para poner tierra de por medio y para, bueno, pues cuestionar a lo mejor la condición de alguno de los rivales que no lleguen en la forma más óptima, ¿no? Bueno, pues en 3 partes dividimos muy rápidamente, ¿no?, las etapas claves de este recorrido de 21 jornadas que comienza el sábado en Florencia y termina el tercer domingo, antes de los Juegos Olímpicos, naturalmente en Niza, en la capital de la Costa Azul. Cada una de las 3 semanas, por decirlo de alguna manera, aunque la primera son 9 días, tiene una trascendencia notable y tiene una dureza especialmente significativa. Observemos, por ejemplo, el comienzo de la carrera. Arranca de Florencia a Rímini con 206 kilómetros y ya de entrada 3.600 metros de desnivel en la primera etapa, 7 puertos. El último a 5%, unos 7 kilómetros a 21 kilómetros de la línea de meta, para llegar a Rímini, donde murió Marco Pantani precisamente 20 años atrás, ¿no? Ya que la carrera de alguna forma persigue con la figura de Tadej Pogačar el objetivo de alcanzar el récord o la gesta, de igualar la gesta que data ya de hace 24 años, 26 años, ¿no?, desde que en 1998 lo lograra Marco Pantani, ganar el Giro y el Tour. Ese es el objetivo de Pogačar, y quiere también la coincidencia de alguna forma. Pues cuando se empezó el recorrido nadie imaginaba quién iba a participar y de qué manera en el Giro de Italia, que Pogačar efectivamente le rinda el mejor tributo a Marco Pantani, porque la primera etapa, como decimos, termina en Rímini. Y va a comenzar precisamente la segunda en Cesenatico, la localidad natal del elefantino, ¿no? Doble subida a San Luca en la segunda etapa, 2 kilómetros al 10% en los 3 últimos kilómetros del recorrido. Típica subida del Giro de Emilia y bonificada con 8, 5 y 2 segundos de bonificación que se otorgan a los 3 primeros clasificados. Y el tercer viaje va a ser desde Plaisance hasta Torino, con 230 kilómetros de recorrido, la más larga de la carrera y aparentemente intrascendente, pero aquí
dentro de esa simbología de atención, de homenaje a las figuras del ciclismo transalpino, obviamente el recuerdo de Fausto Coppi. Fausto Coppi murió en la localidad por donde va a pasar la carrera, en Tortone, en el año 1960. Tenía apenas 40 años, el gran monstruo italiano que había contraído unas fiebres, una malaria, en una excursión por el Alto Volga en territorio africano y no se pudo recuperar y desgraciadamente perdió la vida a los 40 años. En la primera etapa también se va a rendir homenaje porque salimos de Florencia y de un pueblecito cercano, Ponte a Enma, era Gino Bartali, el otro gran protagonista. Es decir, otro gran protagonista de la historia prebélica y posguerra del ciclismo italiano y del ciclismo mundial. Los duelos entre Bartali y Coppi, ya lo sabéis, fueron legendarios, y la figura de Marco Pantani, ¿para qué la vamos a comentar? Es decir, dos primeras etapas especialmente significativas porque puede haber diferencia. La primera es una gran clásica y la segunda es una ascensión donde también puede quedar cortado más de un corredor y por lo tanto atención máxima en las dos primeras jornadas, amén del homenaje maravilloso a tres grandes ciclistas de la historia del ciclismo italiano y del ciclismo mundial. O sea, compaginar y compendiar todo eso en tan solo 3 días de carrera hay que reconocer que es un acierto, insisto, por lo que tiene también de simbólico, ¿no? Y de homenaje a las figuras por parte del Giro de Italia. Luego avanzamos, llegamos a la cuarta etapa, Pinerolo-Valois, con el paso de Sestriere, 39 kilómetros, con el paso fronterizo de Montgenèvre y con el Galibier, que hay que coronar a 2.600 metros de altitud a tan solo 19 kilómetros de la línea de meta. Obsérvese que la etapa tiene una enorme trascendencia. Primero por los puertos que se hace en un orden inverso a lo que se ha disputado en alguna ocasión cuando la carrera iba desde Francia hasta Sestriere, previo paso por la frontera. Bueno, en el recuerdo aquella gesta formidable de Claudio Chiappucci que nos comentaba no hace tanto el propio corredor italiano en el Pinganillo, ¿no? Con Indurain de gran protagonista también de aquel Giro de Italia. Bueno, en esta ocasión, que no había ocurrido nunca, de Italia se pasa a Francia por ese puerto de segunda categoría, Montgenèvre, lo llaman ahí en Francia, Montgenèvre, en Francia, pero con el Galibier yo creo que fue de paz como para que la carrera quede suficientemente aclarada. En este punto hay que hacer una especial mención, y yo creo que ya afortunadamente todos los organizadores de las grandes vueltas la han tomado, lo importante que es no acumular etapas planas para los sprinters en las primeras jornadas. Luego habrá de sobra, pero eliminar un poco, decimos siempre, el polvo de la paja a fin de disminuir el riesgo que entraña que haya 150 corredores peleando por la victoria, por los sprints, por las primeras posiciones en las primeras e intrascendentes etapas. En 4 días de carrera, ya el primer día va a haber una selección notable, pero en 4 días de carrera el pelotón va a quedar lo suficientemente escogido como para que pueda haber ya fugas más o menos consentidas, para que no haya esa tensión excesiva que se acumula como principal causa de riesgo, creo yo, a lo que ya de por sí es la velocidad y otros muchos factores de los que hemos hablado convenientemente. Bueno, recordamos también el fin de semana, porque ahí tenemos el viernes la crono entre Saint-Georges y Chambéry con 25 kilómetros de recorrido. Bueno, pues una crono exigente como todas, que también contribuirá a hacernos una idea de las diferencias que se pueden marcar ante la segunda semana. Y el domingo tenemos la 9ª etapa, Troyes, con 199 kilómetros, 30 de ellos por el Esterrato. Es una etapa que ha pasado así un poco desapercibida, tal vez porque ya nos vamos acostumbrando, ¿no?, a los sectores de tierra en las grandes vueltas, pero yo lo he escuchado decir a Pello Bilbao hace bien poco que va a ser la etapa más trascendente del Giro de Italia, del Tour de Francia. Lo ha sido en el Giro en algún momento determinado, acordaos de Bernal y de Benepul, y lo puede ser en esta ocasión. A mí me da particularmente la sensación de que hay mucho más recorrido, ¿no?, como para que se hagan diferencias, pero el apunte y el aviso del corredor del equipo Bahrein, no olvidemos esto, el año pasado en el Tour de Francia, es una voz también por oficio y por experiencia más que autorizada. Bueno, pues ahí se cierra la primera semana. Larga semana, claro, porque empezamos en Italia el sábado, pero son 9 días en los que hay 5 etapas de interés, por lo menos 4 etapas que pueden resultar verdaderamente trascendentes, y la crono, que también tendrá su peso en la clasificación definitiva, porque no olvidemos tampoco, muchas veces es donde más diferencias se consiguen entre los favoritos al desenlace de la carrera. Pero claro, es solo el primer aperitivo, el antipasto. Luego viene la segunda semana, y ahí hemos elegido estas etapas. La 11ª, que se disputa el miércoles desde Évole-Bens hasta Le Lieuran, 4.350 metros de desnivel,
transcurre por el macizo central, son 6 puertos de montaña, con el Puy-Marí-Pas de Peyrol de primera a 31 kilómetros de meta, pero muy duros los últimos 50 kilómetros. Y de ahí nos vamos a la jornada de fin de semana, sábado y domingo. El sábado, Pau-Saint-Lary-Soulan, con ascenso a Pla d'Adet, 4.000 metros de desnivel, todo concentrado en los últimos 80 kilómetros, con el Tourmalet, 19 kilómetros de ascensión, la Urqueta, Sisan y el ascenso a Saint-Lary-Soulan, 10 kilómetros al 8%. Festival pirenaico que se completa con la etapa del domingo en Plateau de Beil. Sale de Ludenville y son casi 5.000 kilómetros de desnivel. Atención al raid, Peyre-Sourde, Mante, con el recuerdo de la caída de Ocaña, Aspet, Agnès y por último el Col de Plateau, 15 kilómetros al 8%. Ahí ganó Contador en el 2017, en el 2007, ganó Purito en el 2015 y de 5 llegadas que se han producido a este puerto, en 4 ocasiones ganó el mismo que consiguió la victoria al final de la carrera. Así que ojo, porque efectivamente estamos completando ya 2 semanas de carrera y es muy probable que en efecto aquí, no digo exactamente quién gane aquí, sino como se decía antiguamente, el que salga maillot amarillo de Alpe 10 será a la postre el vencedor de la carrera. Pues yo no sé si aquí va a ocurrir 3/4 de lo mismo, pero es de presumir que la carrera estará lo suficientemente aclarada como para saber que son muy pocos los objetivos que quedan pendientes. Pero ojalá queden muchos y esos objetivos que quedan pendientes van a encontrar escenario en la tercera semana lo suficientemente exigente como para que puedan cambiar las cosas de los pronósticos iniciales. Veamos esa tercera semana. Primero con la etapa de Saint-Paul-Super-de-Voluy, que son 177 kilómetros, una etapa de media montaña para abrir boca de los Alpes, una etapa para una fuga, pero que tiene un primer a 11 kilómetros de meta también bonificado y que por lo tanto puede tener su trascendencia. Es la previa, otra jornada también de media alta montaña entre Gap y Barcelonette, donde tenemos ahí también 3.100 metros de desnivel. Será para abrir boca, digo, ante las 2 grandes etapas del viernes y sábado. La primera, Ambrun y Sola 2000, ojo, pleno corazón de los Alpes, con el ascenso a Vars, 2.100 metros hors categoría. La Bonnet, 2.800 metros, que vuelve 16 años después. Aquí inauguró Federico Martín Bamontes los éxitos y la cima. E Isola 2000, 16 kilómetros de ascensión al 7 algo por ciento, que totalizan 4.400 metros de desnivel, palabras mayores, y que se van a repetir al día siguiente. Esta etapa tradicional de entre Niza y la Cuillol, digo tradicional por la París-Niza, con territorio más o menos conocido, que incluye el puerto de Braus, 10 kilómetros, el puerto de Turigny, 20 kilómetros al 5,7%, y la Cuillol, que son 15 kilómetros al 7%, donde está ubicada la línea de meta. Salen 4.600 metros de desnivel en la penúltima etapa de la carrera. Y la quinta final, la etapa entre Mónaco y Niza, con 33 kilómetros contra el crono y con ascenso a la Turbie, desde Beausoleil, son 8 kilómetros al 5,6%, y la cara amable del mítico Col d'Esse, luego todo es en descenso, hasta Villefranche-sur-Mer. Estamos hablando de un recorrido que podríamos decir más o menos tradicional, si no fuera por lo que tiene de sorprendente la salida en Florencia y la llegada a Niza, pero al final hay que pasar los Apeninos, hay que pasar los Alpes, el macizo central previamente, los Pirineos, en resumidas cuentas, una fiesta por todo lo alto que yo creo que incluye un punto de atención especial es en el principio y en el final, porque lo demás, pues las etapas clásicas de Alpes, las etapas clásicas de los Pirineos, inclusive la etapa del macizo central, con uno u otro recorrido, es algo a lo que estamos acostumbrados, pero ver la concentración de etapas medio trampa en las 3 últimas jornadas, incluida la crono, que 33 kilómetros dan para enormes diferencias, y estará aquí en el recuerdo precisamente la derrota de Primo Roglic ante Tadej Pogačar en la plancha de Bellefilles, pues van a ser un ingrediente, yo creo que formidable, necesario, por otra parte, para que la carrera mantenga, ojalá que así sea, la expectación y la tensión hasta el último momento. Solo un pero que a mí me gustaría poner, porque dentro de la cantidad de cosas, de la manera en la que va evolucionando el trazado, los itinerarios, los recorridos de la carrera, a mí me gusta mucho, creo que era obligado en los tiempos que corren, pues eso, hacer una selección en las primeras etapas, mantener naturalmente las posibilidades de los velocistas, ¿eh? Va a haber
sobre el papel unas 8 etapas que pueden. Otra cosa es que luego lleguen las fugas, pueden acabar en grupo y hay una nómina de velocistas espectacular en la que solo echan falta a Olaf Koig por parte del Visma y a Tim Merlier por parte del Sudal. Los demás están todos los mejores velocistas del mundo en cada una de las escuadras. Y creo que la parte final le da un atractivo muy especial a la carrera. Me parece que eso de que se mantenga esa tensión, como decíamos, es un valor añadido, ¿no? Porque esa última etapa de París, pues vale, es muy bonita, es muy espectacular. París no puede ser porque está engalanada y preparada para los Juegos Olímpicos. Ya la veremos cuando llegue la carrera de los Juegos Olímpicos, pero aquí no se va a perdonar, no va a haber ninguna etapa para beber champán, ni va a haber una etapa para los festejos. Eso ocurrirá después de que se cruce la última cinta con la disputa de esa etapa. Repito, no se trata de anteponer gustos, cada uno tendrá la preferencia que quiera y yo sé que a los corredores les encanta, lógicamente, llegar a París, pero bueno, no puede ser. Eso que gana, en cierto modo, pues es ganar prácticamente un día de carrera y ganarlo además con una etapa enormemente interesante y creo que muy trascendente, no sé si de cara a la victoria final, pero sí, por supuesto, de cara a otros muchos roles, puestos, clasificaciones que pueden estar en juego llegado el último momento, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más decir? Que va a haber novedades, ya lo hemos visto en la presentación, ¿no?, de esta tarde, donde ahí está el equipo Bora con su nuevo sponsor Red Bull, flamante, impresionante el logo siempre, súper llamativo, nuevos colores para el equipo también, un azul oscuro casi negro que diría la película, ¿no?, pero muy marcado, insisto, por el logo de Red Bull. Y luego pues tenemos al Jayco, que también va a ser una agradable novedad, con maillot naranja en la parte alta y negro en la parte inferior. Veremos también al Visma, ya se sabe que no puede correr con el amarillo para no colisionar con el maillot de líder de la carrera y lo hará con un uniforme bastante atractivo, la verdad, así un azul y blanco, por decirlo de alguna manera, azul manchado, ¿no? Y luego, pues el Alpecin que retorna a ese maillot de gris que no lucirá Van der Poel porque lo va a hacer en su condición de campeón olímpico con el maillot arco iris, ¿no? Bueno, novedades que van a incluir también un montón de cosas de las que iremos hablando. La UCI está investigando esa furgoneta, ese pequeño camión de control tecnológico de todos los datos de los corredores que pretende llevar en carrera, y ahí ya lo han dado en las redes sociales el equipo de Visma y Sabay, que la UCI está tratando de evitar en la medida posible que la tecnología se imponga hacia el individuo, que terminen robotizados los ciclistas, y hay que entender la posición de la UCI más allá de que después cada medida se cuestione y se discuta, que eso también es inevitable. Pero en fin, cosas que nos van acercando al momento del estreno, con un Remco Evenepoel que ha dicho que se conforma con estar entre los 5 primeros, para los que vais haciendo vuestras apuestas particulares, pero que a buen seguro va a intentar ganar el Tour de Francia, no tengo ni la menor duda. Otra cosa es que sea verdaderamente complicado. Lo que tenemos meridianamente claro es que la participación es absolutamente de lujo, aunque a última hora pues siempre tenga que haber alguna baja, como la de Kuss o la de Teo o la de Skilmos, que efectivamente al final el equipo ha decidido guardarlo para la Vuelta Ciclista a España. La presencia de 9 campeones nacionales y la presencia de tantos ganadores, Se van a dar cita nada menos que 4 ganadores del Tour de Francia. 3 ganadores del Giro de Italia, entre ellos Richard Carapaz o Roglic o Hindley, ¿no? Y se van a dar cita también otros 3 ganadores de la Vuelta Ciclista a España, empezando por Simon Yates, y siguiendo por Remco Evenepoel o por el propio Primo Roglic. En fin, muchos ganadores de grandes vueltas en la línea de salida y la verdad, para que nos vamos a engañar, un súper favorito que está de Pogačar. Así que nada, nos ponemos en marcha, ya no queda sino esperar, desear un feliz viaje y ver qué es lo que nos depara la figura reverencial de Tadej Pogačar frente a todos los rivales. Por cierto, antes de que se me olvide, Pogačar está a punto de firmar la renovación de su contrato con el equipo de UAE hasta 2030. Ojo, tiene contrato hasta el 2027 y estaría ampliando su compromiso otros 3 años más, es decir, le quedarían todavía 6 años más de contrato. A razón se habla de en torno a los 8 millones de euros, sería el corredor mejor pagado del pelotón, y bien que lo merece, poco es, ¿no?, evidentemente, para el espectáculo que genera, y si comparamos, siempre odio esas comparaciones con otros deportes teóricamente menos exigentes. Pero en fin, eso, y que tampoco se me olvide las medidas de precaución que hay que tomar
El coronavirus vuelve a extenderse, afortunadamente sin las mismas consecuencias, pero el contagio está siendo bastante alto y es normal que en los equipos haya el temor reverencial a que alguno de los hombres más importantes de sus formaciones o cualquiera de los corredores pueda verse obligado al abandono. Ya tenemos ahí casos bien recientes, el de Kuss y el de Theo Gegenhardt, que no pueden competir precisamente por haberse visto contagiados por el coronavirus. Y de hecho el equipo Visma-Lease a Bike, que tan sacudido se ha visto por adversidades a lo largo de esta temporada, ha determinado volver a las mascarillas para evitar los contagios que se están produciendo a velocidades vertiginosas en los últimos tiempos. Afortunadamente, insisto, sin la gravedad de otro tiempo, pero con la contrariedad que supone efectivamente tener que abandonar la carrera por no encontrarse en las mejores condiciones. Detalles, muchos que suman. También a ver qué pasaba con las inundaciones de las primeras etapas de la carrera, que esperemos se restablezcan de inmediato para que todo empiece a andar al menos con absoluta normalidad. Eso es lo que deseamos y que estéis ahí siempre, que nosotros nos comprometemos a comentarlo cada día como siempre. Gracias, amigos.